Bueno, pues Gestas de España comienza ya por el 2017. Como bien sabes, mi hermana es licenciada en Bellas Artes y estaba muy formada en la ilustración, ¿no? Ella tuvo una aventura en la que estuvo buscando en diversas universidades de Europa la posibilidad de proyectar su trabajo y darlo a conocer. Y no tuvo una oportunidad sólida de dar el paso. Paralelamente, yo siempre he sido una persona que, apoyado por Fermín, mi mejor amigo y compañero de proyecto, le había gustado mucho la historia de España. Entonces yo, cavilando, siempre habría querido desarrollar o relacionar la pasión y la formación de mi hermana en las artes plásticas con mi pasión por la historia y mi pasión por escribir. Todo explota un día en el que yo estaba en quinto curso, porque como bien sabes soy oficial del Ejército del Aire, estaba formándome todavía como alumno, e iba caminando con un compañero de promoción por las calles de Zaragoza, cerca del Pilar de hecho, y en un escaparate cercano había expuesta temporalmente una imagen de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Procura el último tercio. Manu y yo, que le conocíamos personalmente y que es amigo, pues nos sorprendimos a verlo de lejos, y lo que nos sorprendió, realmente nos llamó la atención, es que en nuestro tiro de visión se mete un niño corriendo con su... Bueno, iba cogido de la mano de su madre, va corriendo, la suelta y dice: mamá, mira, están peleando. Y se aproxima al escaparate donde está el cuadro de Augusto Ferrer Dalmau. El niño se queda anonadado, se queda ensimismado con lo que está viendo, ¿no? Ver los soldados de los tercios heroicos con sus picas. Y a nosotros nos llama mucho la atención como un niño que tendría 6, 7 años, 8 quizás, le llama la atención esa escena. Lo más curioso del acontecimiento es que en la mano está sujetando un muñeco del Increíble Hulk, ¿no? Un muñeco del Increíble Hulk que había quedado automáticamente en una segunda posición, tras el heroísmo, ¿no?, y la muestra de los soldados en aquella batalla heroica, en aquella derrota heroica. Y bueno, eso me hace a mí darle vueltas en la cabeza, empiezo a pensar y digo, es curioso todo lo que conocen los niños de grandes héroes de Marvel, de Batman, de tal, y no conocen nada de los héroes de nuestro pasado. Es verdad que hay muchísimas obras bibliográficas sobre grandes compañeros nuestros, divulgadores, historiadores, que hacen un trabajo espectacular y unos ensayos magníficos de divulgación histórica. Tú conoces a muchos y son grandes amigos: Javier Santamarta del Pozo, Pedro Insua, muchísima gente. Pero había como un hueco en lo que es proyectar la historia de España a la literatura infantil, a una literatura juvenil. Y dije yo a mi hermana: oye, ¿por qué no mezclamos? ¿Por qué no escribo yo un cuento sobre alguien peculiar, alguien que por aquel entonces no se conocía mucho, ahora es muy sonado, Blas de Lezo? Escribo yo un pequeño cuento, lo escribo en verso, algo suave, algo que sea ameno, tú lo ilustras e intentamos mandárselo a una editorial. A mi hermana le encantó la idea, ¿no? Empezamos a desarrollar una labor de documentación, intentamos plasmar la defensa heroica de Cartagena de Indias de Blas de Lezo, mi hermana lo ilustró y lo mandamos a varias editoriales. No funciona. Ninguna editorial quería apoyar el proyecto y dijimos, bueno, pues aquí acaba nuestra aventura editorial. Pero mi hermana, que es muy cabezona y tiene ideas muy buenas, dijo, oye, ¿por qué no probamos un proyecto de mecenazgo? Y yo le dije, tata, porque yo a mi hermana le digo tata, le dije, tata, a lo mejor es meter un poco en compromiso a los familiares y amigos, y bueno, a lo mejor me dijo, no, vamos a intentarlo, nene, vamos a hacer un proyecto que sea pequeñito y vamos a ver si moviéndonos. Hay que tener en cuenta que yo por aquel entonces no estaba para nada relacionado con el mundo de la divulgación histórica, no conocía absolutamente a nadie. Estamos hablando aún a finales del 2017 o así, ¿no? Mediados del 2017. Entonces, bueno, hicimos un proyecto de mecenazgo en Berkami, una web que a día de hoy se utiliza bastante para este tipo de proyectos, y bueno, abrimos un Twitter de Gestas de España, abrimos, creo que sí, un Facebook, por aquel entonces no había mucho más, y YouTube, el canal de YouTube, y empezamos a hablar del proyecto. Con la suerte de que hubo mucha gente que empezó a gustar el proyecto. Ahí conocí a don Javier, a Arturo Pérez Reverte, lo vio y lo compartió, y claro, eso lo hizo viral. Y bueno, en poquísimo tiempo habíamos recaudado lo que necesitábamos para dar a luz a Blas de Lezo. Proyectamos Blas de Lezo, repartimos los ejemplares, se vendieron rapidísimo los que quedaban del proyecto, y cuando íbamos a por el segundo proyecto, que era Agustín Aragón y el sitio de Zaragoza, nos llamó una editorial muy pequeñita de León y nos dijo, Eolas Ediciones, a la que siempre estaremos agradecidos, y nos dijo, oye, yo quiero apostar por esto.
Entonces empezamos a desarrollarnos, bueno, a relacionarnos con ella, de hecho seguimos con ella porque hay que ser leales a la gente que te ha apoyado desde el principio, y sacamos con ellos, cambiamos el orden, sacamos primero Agustina, luego Blas de Lezo y luego Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y bueno, a partir de ahí empezaron a llamarnos las editoriales. Luego nos llamó la Esfera de los Libros, sacamos Gestas de la Historia de España para padres e hijos, y luego la trilogía con EDAF, que está feo que lo diga, pero es mi preferida, ¿no? Curiosidades de la Historia de España, Criaturas míticas de España y ahora España en el mundo, curiosidades para leer en familia. Una vez que pasamos la parte, digamos, de Blas de Lezo, una vez que nos significamos, involucramos más íntimamente con editoriales y tal, ya asumimos en el proyecto al tercero del triunvirato, que sería Fermín Valenzuela Sánchez, que es doctor en Historia por la Universidad de Granada, y ya hicimos un equipo compacto y aquí estamos a día de hoy, presentes en todas las redes sociales y haciendo todo lo posible por divulgar y poner en valor la historia de España. Bueno, de la trilogía, digamos, la primera trilogía, la que habla sobre estos tres héroes, ¿no? Que pusimos el lema de héroes españoles que nada tienen que envidiar a los de Marvel, que es un poco un lema que nos ha acompañado durante todo el proyecto. Bueno, pues el primero habla de Agustín Aragón y los sitios de Zaragoza, un poco el desarrollo de la heroína, lo que pasa después del asedio a Zaragoza, lo que es de ella que nadie conoce. Luego Blas de Lezo, en la defensa de Cartagena de Indias, y Gonzalo Fernández de Córdoba es un poco un recorrido por su vida, ¿no? Un recorrido por sus grandes batallas y vida. Son álbumes infantiles muy cortitos, totalmente ilustrados, en verso todos ellos, porque consideramos que es importante, como estos libros están dedicados a un público más infantil, de unos 8 a unos 9, 10 años, 11 años, 7 a 10 años o así, intentamos que tengan musicalidad el texto, para que se le queden a los niños. De hecho, si me permites el break, hace relativamente poco, hace un par de años, me llamaron de Sevilla para hacer una gira por colegios en Sevilla. Y por aquel entonces solo teníamos publicado Blas de Lezo y Agustina. Y bueno, fui por muchísimos colegios, pues dando conferencias, tal, y me acuerdo perfectamente de un colegio de Araal, en Sevilla, que cuando llegué estaban todos los niños con parches en los ojos y toda la niña disfrazada de Agustina Aragón. Y una de ellas, había a lo mejor 300 niños mirando, y una de ellas salió al escenario y recitó el cuento de principio a fin. Y eso a mí me dejó alucinado y dije, no, de memoria. Y dije, algo estamos haciendo bien, ¿no? Al final era un poco eso, lo redactamos en verso con la idea de que favoreciese la musicalidad y permaneciese en el psique, ¿no? del infante. Y de hecho, al final hay mucha gente que me encuentro que me recita estrofas completas de estos libros, ¿no? Algo que me encanta. Luego hay una cosa que la gente no sabe si no ve este tipo de entrevistas, es que en cada uno de los libros siempre hay un animal que acompaña al héroe o a la heroína. Es un animal autóctono de la zona donde se desarrolla la gesta. En el caso de Blas de Lezo es una maria mulata, que es una especie de gaviota. En el caso de Agustina es un zorro. Y en el caso del gran capitán de Gonzalo es, pues, los diferentes caballos que han acompañado al héroe durante toda su vida o toda su gesta. Al final del libro siempre ponemos una ilustración que te invita a repasar otra vez el libro y buscar el animal en todas las páginas, ¿no? Ese, digamos, que es la trilogía más infantil. Luego enfocamos el cuarto libro a un público más juvenil, que es Gestas de la Historia de España, que hace un repaso de las 20 hazañas que consideramos que todo español debería conocer. No voy a decir que estén las más importantes porque no lo están. No voy a decir que son las esenciales. Pero después de hacer una selección muy consensuada y muy trabajada, tomamos la determinación de que esas debían estar. Está la de la expedición Balmis, antes de que pasase el contexto sanitario que todos padecimos, las Navas de Tolosa, de 1212, está el Ángel de Budapest, la Dama de Rintero. Hay muchísimas, muy distintas, y lo bonito de los 20 capítulos es que cada cual está ilustrado y narrado de una forma distinta, de forma que no sea una lectura pesada para la persona que esté leyendo el libro, que lo esté disfrutando. Hay uno que es como un cuaderno de viaje, hay otro que es como un cómic, otro, el del Ángel de Budapest, por ejemplo, está como un perfil de Facebook. La Vuelta al Mundo del Cano está como un hilo de Twitter, ¿no? Y todo totalmente ilustrado. De hecho, fue curioso porque uno de ellos, que fue el de Milagro de Empel, lo ilustramos como si fuese un programa de televisión.
y el presentador del programa era Iker Jiménez, gran amigo del proyecto, que bueno, desarrollamos futuras colaboraciones más adelante, como luego te contaré, y lo sacó en su programa de televisión. Dijo, dicen que me parezco a él, no estoy tan convencido como ellos, pero la verdad es que ha sido un honor para mí y tal. Y bueno, estamos muy contentos y estamos muy orgullosos de ese libro. Pero para mí fue el culmen, digamos, el libro que de hecho ahora mismo hemos llegado a la tercera edición, que en este tipo de divulgación es bastante complicado. Empezamos con la editorial Edad, con Curiosidades de la historia de España para padres e hijos, el cual prologó el premio, el autor es el gran Javier Santamarta del Pozo, una persona que nos ha animado y nos ha apoyado desde el principio, Allí pues narramos curiosidades, efemérides, datos llamativos, hablamos de personajes que son totalmente desconocidos. También intentamos eliminar ciertos mitos que muchas personas han supuesto que son reales, como que Isabel la Católica no se bañaba, o que los españoles fuimos a América, robamos todo el oro y nos lo trajimos aquí a la península. Una serie de mentiras que hemos intentado demostrar a través de documentación que no son ciertas, siempre con un tono más divulgativo y más familiar, porque estos 3 libros, los de la editorial Edad, están destinados principalmente para familias, son para ser disfrutados en familias. Igual que los 3 primeros eran infantiles, Gestas de la historia de España es más juvenil, este lo hicimos con la intención de que el padre, la madre, el hermano, la tía, el tutor, quien sea, se sienten con el niño, con la niña, disfruten el libro, recorran sus páginas y también vean las ilustraciones, que no tienen desperdicio porque son de mi hermana, quería decir yo, ¿no? Que es mi hermana al fin y al cabo. Pero la verdad que estamos muy orgullosos de Curiosidades de la historia de España para padres e hijos. También dedicamos un capítulo entero al patrimonio. Y también recorrimos todas las provincias de España y de cada una de las provincias pues fuimos contando ciertas curiosidades, porque al final en la historia de España todo el mundo tiene cabida, obviamente lo tienen todas las provincias, y hablamos de bastantes cosas. Después de mi hermana, todos los octubres, desarrolla un proyecto de ilustradores que se llama, ¿cómo es? Iba a decir October, pero no es Inktober, me viene a la cabeza lo de Oktoberfest. Inktober, y es durante todo el mes de octubre realiza una ilustración al día tratando un tema concreto, ¿no? Mi hermana, que siempre le ha gustado mucho la mitología, desarrolló este reto a través del folclore español, de la historia de España, criaturas del folclore español. Y nuestra editorial Edad, José Antonio, el director editorial, dijo, oye, este reto es muy interesante, queremos que hagáis un libro de esto. Y dijimos, qué bonito, porque esto también es parte de la historia de nuestro país. Y así surgió Criaturas míticas de España, un cuaderno de campo, que también es totalmente ilustrado y es un compendio de 41 criaturas en las que, bueno, que cada una va contando su historia y que también están repartidas por toda España. Hablamos de criaturas que han sido olvidadas. Hablamos del coco, de los mengues, del ratón colorado, hablamos de los gamusinos, de la lavandeira, del moro musa, de muchísimas criaturas, de Aisha, muchas criaturas que son curiosas porque en función del lugar al que pertenezca, a veces son la misma criatura pero disfrazada con diferente nombre, ¿no? Entonces es muy curioso. Y claro, para prologar este libro no había nadie mejor que aquel a quien ya sacamos en Gestas de la historia de España. Entonces le pedí a Iker Jiménez que lo prologase él y él estuvo encantado, yo no entendía el porqué. Y es que una de las criaturas, el hombre pez de Liérganes, tiene una relación muy profunda con Iker porque fue él quien encontró la partida de nacimiento en un convento, en una carambola del destino, hace 20 años, y se interesó por este personaje, ¿no? Entonces lo explica de una manera sublime en el prólogo que a mí me cautivó, de hecho. Y luego está el libro y está lo que está dentro del libro, ¿no? Que es la historia más personal, que solo puedes conocer en este tipo de circunstancias y de ocasiones, ¿no? Y es que mi abuela Concha, que en paz descanse, la madre de mi madre, cuando éramos pequeños siempre nos unía a todos los nietos alrededor de una hoguera o alrededor de la lumbre, ¿no? Hacía migas, arroz, tal, y nos reunía a todos y nos contaba pues historias del tío Cucaña, de los gamusinos, de tal, y nosotros nos quedábamos alucinados. Y es verdad que cuando mi abuela falleció, la familia nos ha separado, pero esa unión que había antes de reunirnos todos los domingos o todos los sábados alrededor de esa hoguera, alrededor de esa lumbre, se extinguió. Entonces queríamos honrar un poco a mi abuela y de hecho dedicamos el libro y el prólogo y el epílogo
están relacionados con una mujer bueno, que es nuestra abuela Concha. Al final, la mejor cuentacuentos de la historia para nosotros. Además, hacemos un guiño, porque hay una de las criaturas de este libro, que son los nitus y las falugas. Son unas criaturas que, según dice el imaginario colectivo, se meten por el oído, llegan hasta tu cerebro y se alimentan de tu memoria, porque es la única forma que tienen ellas para conocer su existencia. Al consumir ellos tu memoria, tú olvidas lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, tus vivencias, tus experiencias. Mi abuela falleció con Alzheimer en un estado muy avanzado. Entonces nos gustaba la idea romántica de pensar que la causa de la enfermedad fue pues, una travesura de los nitus, ¿no? Entonces al final es un libro que a mí me enternece. Yo podría decir que de los 7 que hemos publicado, el 8 es otro proyecto solidario que emprendimos durante la pandemia. De los 8 que hemos publicado es mi preferido porque es el más sentimental para mí, ¿no? O el que me une más el que nos une más a mi hermana y a mí, a mi familia y en concreto a mi abuela Concha. Y luego, en último lugar, y hace poco publicamos, lo sacamos el noviembre del año pasado, la tercera parte de esta trilogía, que no sería más que un segundo volumen, digamos, de curiosidades. Este se llama España en el mundo, curiosidades para leer en familia. Si el anterior recorríamos todas las provincias de España, aquí recorremos todos los territorios de ultramar, incluso todos los continentes, y relacionamos las grandes aportaciones que ha hecho España más allá de sus fronteras o en aquellos territorios que en alguna parte de su historia o en algún contexto fueron parte de España, ¿no? Si vamos a dar una vuelta al mundo, ¿quién mejor para guiarnos que el propio Elcano, ¿no? Y para prologar esta obra pues recurrimos al mayor experto de la primera circunnavegación, que es Tomás Mazón, que hizo un prólogo exquisito, como todas sus obras, que invito a todos los lectores maduros a leer, porque la verdad que no tienen desperdicio. Ahora ha sacado una segunda, que también es una joya. Y bueno, ese es todo el recorrido, digamos, editorial que hemos tenido hasta el momento. En 2023 vamos a dejar un poco... Vamos a hacer una parada, no vamos a publicar nada porque llevamos publicando un libro por año o 2 incluso por año y ahora nos estamos centrando en la difusión en redes sociales y en muchísimos canales de comunicación. Lo más bonito, ¿no? Que una vez que haces el libro lo disfrutas y lo das a conocer a través de varias giras y a través de medios tradicionales y canales como el vuestro, que son invaluables y que nos ayudan a poner en valor, como pretendemos desde Gesta de España, la historia de España. Te puedo poner 3 casos muy significativos de 3 niños que a mí me emocionaron, ¿no? El primero fue con Criaturas míticas de España. La cantidad, lo que ha alucinado ese libro a los niños es espectacular. Yo creo que porque encontramos muy bien el equilibrio de una cosa, fíjese. Cuando en este libro, que es Criaturas míticas de España, claro, hablamos también pues, de las lavandeiras, hablamos del coco, hablamos de muchas criaturas que, sin llegar a ser terroríficas, dan un poco de susto, ¿no? Y en los niños, lo recordarás de cuando eras niño hace 2 o 3 años, hay un especial interés por hacerse un poco el mayor, ¿no? Pues hacerse un poquito más mayor de lo que es realmente. Entonces este libro les permite explorar ese mundo del misterio, del miedo, y ellos al estar leyendo esos monstruos y sobre esas criaturas, ellos se crecen, lo cual le hace sumergirse aún más en la lectura. A alguno le causará alguna pesadilla que otra, desde luego, pero bueno, también es parte del proceso de aprendizaje y no ninguna traumática, desde luego. Y varios compañeros de trabajo tal me han dicho, es que mi hijo no hace otra cosa que pedirme, Miguel Ángel, de hecho, un compañero de la Guardia Real, que todas las noches le lea una criatura. Todas las noches. Y si se ha repasado el libro ya, son 41 criaturas, no hay mucho más. Todas las noches tenemos que explorar una criatura y como es la criatura en la que cuenta su propia vida, es bonito. Además, tenemos un detalle muy chulo, que es que damos consejos por si te encuentras con esa criatura, ¿no? Entonces, bueno, pues estimula mucho al infante. Esa puede ser la menos emotiva, pero hay 2 que a mí me partieron un poco el corazón. Una en León, estaba yo filmando la Feria del Libro de León, estamos hablando del 2019, y
y yo por León también he ido a muchísimos colegios, a firmar libros, a hablar de la historia de España. Hacemos una cosa que a mí me gusta mucho, en los colegios vamos gratuitamente, faltaría más siempre, y divulgamos la historia de España y comparamos, pues eso, a los superhéroes, tal, con los héroes españoles, y cuando los niños van acertando las preguntas que le hago, pues siempre les regalo chapas, les regalo pines, tal. Y en un colegio de León hubo un niño que destacó, pues verdad, sobre el resto de sus compañeros porque acertó muchas preguntas, tal, y se llevaría 3 o 4 chapas, no lo recuerdo exactamente. Al año siguiente, 2019, como decía, estaba yo firmando en la Feria del Libro de León, ya aparece un niño con su madre con los nuevos libros que no había comprado en un momento anterior. Pero claro, yo conozco a muchísimos niños, muchos adultos, y yo está feo que le diga, pero no recuerdo a la gente. Recuerdo a la gente con la que tengo un trato pues, más cercano, pero me cuesta, como es lógico, recordarles a todos. Y este chiquillo vino con su madre a la feria, me da esta vergüenza decirlo, vino a la Feria del Libro y me puso el libro con toda la ilusión y yo le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Automáticamente le cambió la cara. Se puso triste, no, lo siguiente. Y la madre me acuerdo que dijo, es que Javi estuvo contigo en el cole, tal, y le dijiste que lo había hecho muy bien, tal, tal, y dije yo, hombre, claro, Javi, tal, no sé qué, claro, es que estoy tonto, es que no me acordaba, tal, no sé qué, y ya el chiquillo se recuperó. Pero me gustó porque a pesar de que había pasado un año y poco, el chiquillo seguía manteniendo la pasión por esas historias, por esos libros, y se había mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego ya la tercera anécdota que más me conmovió fue una presentación que hicimos en el mando de doctrina del Ejército de Tierra en Granada, y nosotros antes siempre vamos cambiando para que las presentaciones no se hagan aburridas, siempre las vamos variando y las vamos renovando, pero al principio hacíamos una cosa que a mí me gustaba mucho para finalizar la presentación de los libros, y es que poníamos un vídeo que ponía ¿conoces a estos héroes? Y hacía un recorrido, pues Hulk, el Gran Capitán, Superman, Batman, y ponía, y a estos otros, y poníamos a Blas de Lezo, no sé, a muchísimos, ¿no? A María Pita, tal, y también salía Ángel Sandriz, el ángel de Budapest. Terminó el vídeo, tal, la gente aplaudió, terminamos, ahora pueden pasar ustedes a que le firme un ejemplar el autor, tal, y se acercaba la gente. Y se acercó un chico de 10 años, llorando, y le dije, ¿qué te pasa? El padre ni siquiera se acercó con él, el padre estaba atrás, el niño se acercó solo, y a mí me sorprendió la madurez del niño, porque me dijo, literalmente, si me lo ponen los pelos de punta al recordarlo, me dijo, quería darle las gracias porque usted ha incluido en este vídeo y en su proyecto al ángel de Budapest. El ángel de Budapest, Ángel Sandriz, fue un gran héroe, para nosotros desde luego considero un héroe, que salvó a más de 3.200 judíos en la Segunda Guerra Mundial. Nadie lo conoce, o prácticamente nadie lo conoce, pero para ellos, para ese niño que era judío, era un héroe para su pueblo. Y a mí dije, joder, qué bonito, qué bien lo hemos hecho en incluirlo, porque la verdad que joder, le hemos puesto en valor y le hemos dado un espacio que esta persona necesitaba. Y luego te pones a pensar y dices, todo el mundo conoce a Schindler, ¿no? Claro, porque detrás de Schindler, que salvó a muchos menos judíos que el ángel de Budapest, está Spielberg, pero detrás de Ángel Sandriz solo está Gestas de España, ¿no? Esos fueron 3 acontecimientos o 3 anécdotas que a mí me sorprendieron mucho. No te voy a negar que nosotros, por ejemplo, en Twitter, nuestros seguidores son gente a lo mejor de 30 años, bueno, de 20 y pocos años hacia arriba, no hay gente adolescente. Pero nosotros en TikTok, por ejemplo, tenemos ya más de 11.000 personas y son gente joven. Entonces, yo creo que la clave, y esto hablo desde el punto de vista de la comunicación, que es a lo que me dedico yo en la vida civil, ¿no? Bueno, la vida civil, la vida militar también. Y es que en función de cada red social yo creo que hay que segmentar el mensaje y la audiencia. Y para mí es importante. Entonces yo, cuando publicamos algo en Twitter, Fermín o mi hermana o yo, nos dedicamos o nos dirigimos a un público más maduro, que ya tenemos ganado, como bien has dicho antes. Un público que solo por hablar un poco de historia de España, como le apasiona, va a estar ahí. Lo que intentamos es traducir o modificar ese mensaje para un público más joven y atraer ese público joven, es decir, hacer cantera, que es realmente complicado. De forma que cuando ese público joven tú lo has captado con un libro como Blas de Lezo, como un vídeo, una creatividad en TikTok en un día determinado, si tú ahí lo captas, lo bonito es que el niño vaya creciendo conforme crece el proyecto. Y es un proyecto que aglutina y abarca
muchísimas generaciones. Puedo crecer y luego disfrutar de gestas de la historia de España. Y ojo, porque si esto me gusta, ya en el canal de YouTube estoy viendo un vídeo sobre la biografía de Blas de Lezo y que yo recuerdo que tuve un cuento infantil de esta gente de Blas de Lezo y ahora descubro más del personaje, ¿no? Entonces, al final, intentamos que Gestas de España sea un puente entre generaciones. Y para mí sería un error limitar el proyecto a un público determinado. Nosotros abarcamos a todos los españoles. Para mí lo ideal sería tener entre todas las redes sociales 46 millones de seguidores, que son todos los españoles, si es que todos los españoles estuviesen orgullosos de la historia de España, que es algo que nos encantaría y que quizá consigamos entre todos. No es cosa de Gestas, es cosa de todos con el paso del tiempo. Si alguien considera que alguna de nuestras obras es digna de estar en su estantería, en su biblioteca, que todo el mundo debería tener una biblioteca en su casa bien grande, sí os voy a pedir que cualquiera de las obras, que las compréis o las encarguéis en la librería de vuestro barrio. Porque es verdad que es muy fácil comprar por Amazon, comprar en Corte Inglés, comprar en una FNAC, y desde luego nosotros, no voy a mentir, muchas de las ventas que tenemos es a través de esas plataformas. Pero lo que vende el librero es especial. Lo que vende el librero no es un libro, es una experiencia, es un trato, es un consejo. Y no hay nada más bonito que ir a una librería y explorar las obras y disfrutar de ellas antes de comprarlas, ¿no? Y hablar con el librero y entablar una relación con ellos. Entonces, si alguien considera que o quiere probar y comprar uno de estos libros, que lo haga en la librería de su barrio. Si no está, lo encargue, el librero lo traerá en 2 días. Pero hay que apoyar a los libreros que han pasado una situación muy complicada y bueno, después de todo lo que nos han dado durante tantos años, es de recibo que nosotros les devolvamos ese apoyo. Y también agradecer, como no, a vuestro canal, que me deis la oportunidad de estar aquí, es un placer. No nos une solo una pasión por la historia de España, también nos une una gran amistad y saber que podéis contar con nosotros, con Fermín, con Gloria, con todo el mundo, el tiempo que haga falta y el tiempo que necesitéis, y cada vez que tengáis la ocasión estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.